Bienvenidos a esta edición del taller Una Iglesia Irresistible. Estamos en el segundo episodio de la serie Repara tus relaciones. Y estamos dando con esta serie una guía breve para principiantes acerca de cómo reparar las relaciones rotas. Estamos aprendiendo dos destrezas que son muy importantes para la vida. Una de esas destrezas es cómo perdonar a los que nos ofenden. Pero la segunda destreza es cómo reparar las relaciones que se han roto. Si tú te has perdido alguno de estos mensajes, como hemos estado diciendo desde el principio de esta edición, puedes ir a cualquiera de nuestras plataformas en las redes sociales para acceder los mensajes anteriores. Cuando hablamos de relaciones rotas, relaciones que han dejado de funcionar con otras personas que tal vez en algún momento eran personas muy importantes para nosotros, casi siempre hay detrás una experiencia con alguien difícil. A veces la otra persona es difícil, a veces nosotros somos los difíciles. Y hoy yo quiero hablar de 5 personas difíciles: los dictadores, los criticones, los argumentadores, los destructores y los denigrantes. 5 tipos de personas difíciles. Los dictadores son esos pequeños Napoleones, son controladores, son intimidadores, son dominantes, son opresivos, son personas rudas que dictan pautas, que nos hacen la vida difícil, que hacen demandas que son irrealistas. Esos son los dictadores. Pero en la vida también encontramos los criticones. Son gente quisquillosa, quisquillosa, quisquillosa. Tu mejor contribución nunca es suficiente para este tipo de personas. Son los criticones. Pero también están los argumentadores. Y los argumentadores son personas que pueden hablar sin parar por 20 minutos y lo que están tratando de hacer es que tú te rindas para seguir sus argumentos. Les gusta argumentar, son personas argumentadoras. El cuarto tipo de persona difícil son los destructores. Y los destructores es gente que tiene ira descontrolada. Son los volcanes que nos encontramos en el camino. De hecho, cuando llegan a la hora de cenar a su casa, la familia no da gracias por los alimentos, sino que ora y dice, el Señor te reprenda. Ese tipo de gente se llaman destructores. Pero también tenemos los denigrantes. Y los denigrantes es la gente que insulta usando un lenguaje sarcástico, un lenguaje que es hiriente. Y a esas personas les encanta degradar a los demás, desanimar a los demás, desinflar a los demás. Son 5 tipos de personas difíciles que podemos encontrar en nuestro camino. Y muchas veces perdemos la conexión con otros justamente porque son personas difíciles. Todos nosotros necesitamos reparar relaciones en algún momento de nuestra vida. La verdad es que nosotros somos más felices cuando nuestras relaciones con los demás son saludables. La meta de reparar las relaciones no es la reconciliación. La meta es no lamentarnos, porque muchas veces nosotros tenemos la intención y estamos abiertos a reparar la relación con el fin de reconciliarnos, pero no todo el mundo está en la misma página. Entonces, tú no puedes controlar cómo los demás van a responder, pero sí puedes controlar tu respuesta. ¿Cómo responder a la gente difícil? En Romanos capítulo 12, el apóstol Pablo trató este asunto cuando escribió a una comunidad de cristianos
que estaban en la ciudad de Roma. Ellos tenían relaciones rotas con familiares, con amigos, con vecinos, con jefes y hasta con el gobierno. Seguir a Jesús se había convertido en algo muy difícil, en una causa de menosprecio. Y ellos estaban tratando de aprender cómo manejar sus relaciones con la gente difícil en su camino. Cómo reparar esas relaciones rotas. Cómo reparar las relaciones rotas en la casa, en el trabajo, en el vecindario. Aquí está lo que dijo Pablo en Romanos capítulo 12. Él dice, Romanos 12:9, el amor debe ser sincero. En otras palabras, está diciendo, no sean falsos, sean genuinos. Hay un libro titulado ¿Por qué tengo miedo de amar? Y el autor dice que muchas veces nosotros tenemos miedo de amar a la gente porque cuando amamos nos volvemos vulnerables, nos exponemos y tenemos miedo al final de ser rechazados, de que los demás nos rechacen. Pablo está diciendo que aunque seamos rechazados, aunque en el camino estemos expuestos de esa manera, debemos amar con sinceridad. Y el versículo 9 continúa diciendo, aborrezcan el mal, aférrense al bien. Esto es importante porque nosotros podemos odiar algo sin odiar a la gente. Podemos aborrecer lo que ha pasado sin aborrecer a la persona. Aborrecer las consecuencias y no a la persona. En otras palabras, tú y yo podemos odiar el qué sin odiar el quién. Y cuando nosotros hacemos esta distinción, cuando separamos el odiar el mal y no a la gente, no a las personas, estamos removiendo los obstáculos para poder reconciliarnos con otros. En el versículo 10, Pablo sigue hablando y dice, ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Y esa palabra honrar es bien interesante, porque lo que está diciendo es algo así como, no, yo no, tú primero, pasa tú primero, te sirvo a ti primero, te atiendo a ti primero. Es colocar a la otra persona en primer lugar. Tú no puedes controlar la actitud de los demás, pero sí tú puedes controlar tu respuesta. Cuando tú honras a la otra persona, la pones por encima de tu orgullo. Y el versículo 14, saltamos del versículo 10 al 14, dice, bendigan a quienes los persiguen, bendigan y no maldigan. La versión de Phillips lo traduce de esta forma, bendice a aquellos que intentan hacer tu vida miserable. En otras palabras, no hables negativo de ellos, no hables mal de otros. Bendecir es sinónimo de bien decir, de hablar bien de los demás. Y cuando estamos en situaciones de impacto emocional porque otras personas pasaron la raya y nos han lastimado, es fácil terminar hablando mal de ellos. Pero Pablo está diciendo que en lugar de maldecir, debemos bien decir. Ahora el versículo 15 dice, alégrense con los que están alegres, lloren con los que lloran. Tal vez es la persona a la que le dieron el ascenso que tú deseabas, o el doble salario
que te correspondía. Es difícil reír con alguien que está recibiendo algo que tú esperabas para ti. Pero Pablo está diciendo que alegrarse es una decisión, es una actitud. Comienza como una actitud. Y nos dice que nosotros debemos alegrarnos con los que están alegres y que también debemos llorar o identificarnos con la gente que está sufriendo. En versículo 16, Pablo sigue diciendo, vivan en armonía los unos con los otros, no sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes, no se crean los únicos que saben. Eviten el orgullo, eviten la parcialidad. Nada destruye las relaciones más que el orgullo. De hecho, los expertos en terapia matrimonial dicen que al final no hay problemas matrimoniales. Lo que hay son problemas personales que nosotros llevamos a la relación del matrimonio. Y a lo mejor tú que nos estás viendo en el día de hoy o escuchando en el día de hoy, estás justamente en medio de una situación de tirantez en tus relaciones. El orgullo es la causa número uno de los problemas matrimoniales. Pablo dice, no se crean los únicos que saben. Y entonces en el versículo 17 añade, no paguen a nadie mal por mal, procuren hacer lo bueno delante de todos. Pagamos mal por mal porque nuestra naturaleza humana es vengativa. Somos vengativos intuitivamente. Por eso, cuando venimos a Jesús, el Espíritu Santo comienza a operar en nosotros para reconfigurarnos en nuestro carácter, para que nos parezcamos a Jesús. Y justamente lo que está diciendo este versículo cobra sentido, porque él dice, procuren hacer lo bueno delante de todos. Cuando tú permites que el Señor obre en tu vida, te reconfigure, tienes la capacidad de poder hacer aún cosas buenas por personas que no han hecho las cosas bien. En el versículo 18, Pablo termina este pasaje de Romanos 12 diciendo, si es posible, y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Wow, y este es un versículo importante, porque está diciendo, por un lado, que no todo el mundo va a querer reparar sus relaciones contigo, pero lo que está diciendo es que hagas tu mejor intento de buscar la paz, de reparar las cosas que están dañadas. Reparar una relación que requiere que alguien le dé la espalda a la venganza para darle la bienvenida a la reconciliación, que es la palabra clave en esta serie. En 1955, 5 misioneros estadounidenses se dirigieron a la selva tropical al este del Amazonas, en Ecuador. En una segunda visita a una tribu conocida como la tribu guaraní, que según los antropólogos era la sociedad más violenta sobre la faz de la tierra. Tenía una cultura de violencia, una cultura de matar, y los estudios mostraron que el 60% de la tribu murió por homicidio. Imagínate eso. Después que los misioneros salieron del avión ese día, los miembros de la tribu los mataron a golpes. Los brutales asesinatos de estos 5 misioneros fue noticia por todo el mundo y apareció
la información en revistas muy famosas como Life, Time y Newsweek. Muchos periódicos dieron la noticia de la muerte de 5 misioneros por la lanza de indígenas de la tribu guaraní. Un par de años más tarde, la esposa y la hija de Jim Elliot, que fue uno de los misioneros, la esposa y la hija, Elizabeth y Valerie Elliot, y la hermana de Nate Saint, conocida como Rachel Saint, se mudaron a la aldea guaraní y se fueron a la aldea para mostrar amor y perdón a la gente que había asesinado a los miembros de su familia. Y eventualmente Mincaye, el líder de la tribu que había estado presente y dio las instrucciones el día que mataron a los misioneros, el líder de la tribu vino a Jesús y su vida fue tocada por el amor de Dios y más adelante se convirtió en uno de los misioneros de toda esa región, muy importante por su trabajo en alcanzar a los miembros de la tribu y de producir un efecto dominó sobre toda esa región de gente viniendo a Jesús. ¿Qué fue lo que trajo todo este cambio a toda una tribu tan difícil, tan violenta, donde la mayoría de ellos vinieron a los pies de Jesús? Y todo eso fue transformado para bien. Que una mujer y su hija y una hermana de uno de los misioneros regresaran a ese lugar para mostrar misericordia a la gente que les había herido profundamente. No te detengas solo en perdonar. Haz tu mejor intento en reconciliarte, porque cuando tú perdonas y luego haces tu mejor intento para perdonar y para reconciliarte con otros, tú no sabes hasta dónde va a llegar el alcance y la influencia de tu misericordia. Así que yo quiero terminar dejándote una pregunta. ¿Quién dará el primer paso? ¿Quién da el primer paso? ¿Lo darás tú? Tal vez hoy es un día extraordinario, un día excelente para comenzar a pensar seriamente en dar ese primer paso para reconciliarte con alguien que a lo mejor es muy difícil, pero es alguien que está esperando o que necesita que tú hoy des un paso de misericordia. Gracias por estar con nosotros en este día. Gracias por haberte unido hoy. Esperamos que la próxima semana puedas estar con nosotros nuevamente. Y hoy oramos para que Dios te dé la fuerza, para que te dé esa fuerza que tú necesitas para darle la espalda a la venganza y darle el frente a la reconciliación.